Muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros, tendremos la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes. Hoy estamos en una reunión más del Consejo de Ministros. Desde el día 6 de marzo, en que se anunció el primer caso de el COVID-19 coronavirus en el Perú, estas reuniones de Consejo de Ministros que ordinariamente se llevan una vez por semana, los días miércoles, son continuas. Estamos prácticamente en reunión permanente porque el caso amerita estar siempre tomando conocimiento de la evolución de la enfermedad y las respuestas adecuadas, convenientes y oportunas que como gobierno tenemos que dar a la misma. Hoy ya estamos 23 de abril. Han pasado 39 días desde que se inició el estado de emergencia y un poco más aún desde que se dio el primer caso positivo en nuestro país. Fue un viernes, lo anunciamos también aquí en Palacio de Gobierno, recuerdo ese día. En todo este tiempo, esta enfermedad compleja, dura, agresiva con los seres humanos, ha dejado un rastro de dolor, de pena, de angustia en toda la población, pero más aún en 572 familias, porque desde el inicio hasta la fecha son 572 personas que han perdido la vida producto del COVID-19 en nuestro país. Pero esta enfermedad no solamente afecta a nuestro país, afecta a todo el mundo. Y el rastro de esta enfermedad ya nos da que más de 2,5 millones de personas en el mundo están en calidad de positivas, de contagiadas. Y a nivel global, más de 175,000 personas ya han fallecido. Son datos duros, son datos que nos llevan a una reflexión permanente. Las cifras que tenemos aquí al día de hoy es que el Perú ya ha muestreado más de 185,000 personas, exactamente 185,238, y de los cuales 20,914 son personas positivas al COVID-19. Hay que aclarar que esta es la suma de las dos pruebas que hacemos, prueba molecular y la prueba rápida. Y de las 20,914 personas en condición de positiva, 10,808 son fruto de la evaluación molecular y 10,106 de la prueba rápida. Siempre dijimos que eran complementarias, que una prueba no reemplaza a la otra. Pero ven lo importante, 10,000 personas identificadas por la prueba rápida, que si no hubieran recibido esta evaluación, estarían quizás confiadas sin saber que ya eran portadoras del virus y no teniendo los cuidados que corresponden. Porque como sabemos, este enemigo silencioso en muchos casos es asintomático. A muchos de los que lo tienen no presentan ningún síntoma. Y eso lo hace aún más peligroso, porque genera confianza en la gente para seguir contagiando. Sería fácil tener cuidado de una persona que muestre claros síntomas, ¿no? Y entonces tendríamos el cuidado correspondiente. Pero un porcentaje importante de personas contagiadas con el COVID-19 no tiene síntomas, no tose, no hace fiebre, no tiene malestar, pero contagia.
Y eso ha dado lugar a que ya tengamos más de 20.000 casos positivos y que de ellos 2.786 se encuentren en condición de hospitalizados. En las diferentes instituciones de servicio de salud, 961 en salud, 854 en el MINSA, 746 también en clínicas privadas y 225 en las instituciones de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Muchos de ellos en Lima, donde es la mayor cantidad de personas hospitalizadas, pero también distribuidas en casi todas las regiones del Perú. Y de ellos tenemos que hasta la información actualizada, 572 personas han fallecido. Esta que es una cifra dura, que duele y que una vez más damos las condolencias a los familiares de estas personas que han fallecido como consecuencia de este virus, pero también nos permite ver que la letalidad en nuestro país es del 2.74%. Es decir, del total de casos identificados como positivos, que son 20.914, el 2.74% de ellas ha fallecido a pesar del esfuerzo que se ha puesto en las diferentes instancias de la enfermedad. Y como dimos los datos a nivel mundial, con más de 2,5 millones de personas positivas y 175.000 en condición de fallecida a nivel mundial, vemos que el porcentaje de letalidad es del doble en el mundo que en el Perú, lo que muestra que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo a pesar de lo duro de esta situación. Pero la curva sigue en su ascenso. No hemos llegado aún a la cumbre de esta curva en ascenso. Y entonces, de manera responsable, después de escuchar los informes y recomendaciones de los entes técnicos, después de conversar también aquí con todos los miembros del Consejo de Ministros, y siendo consciente de que esta enfermedad nos obliga a no bajar la guardia, también nos obliga a tomar decisiones siempre pensando en el bien del país. Y lo más importante del país es su gente, es la salud de los peruanos y peruanas, es la vida de su población. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. El estado de emergencia que iba a ser hasta este domingo se extiende hasta el domingo 12 de mayo inclusive. Son los esfuerzos, los sacrificios que tenemos que hacer todos para vencer esta enfermedad. Y solamente hay que tener en cuenta que las fechas que estamos dando para la culminación del estado de emergencia es para comenzar a reactivar y a reiniciar gradualmente las actividades que desarrollábamos antes del estado de emergencia. Pero ratifico una vez más, esta enfermedad nos obliga a cambiar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos. No es que la extensión del estado de emergencia solamente obliga a tener el cuidado en este periodo. Es algo que debemos tener muy claro todos los peruanos, que las reglas básicas, que son 3,
las que hemos dado para evitar el contagio, tienen que respetarse por todos, inclusive mucho después que se levante el estado de emergencia. La higiene, el lavado de manos, el uso de la mascarilla cada vez que salgamos de nuestra vivienda y el distanciamiento de por lo menos 1 metro entre persona y persona cuando estamos en la calle, en el mercado, en la farmacia, en la tienda, en el banco. 1 metro de distancia. Eso debe ser ya una práctica habitual, permanente. Y como lo hemos dicho, por lo menos hasta que a principios del próximo año tengamos la vacuna que científicos de todo el mundo, con todo el esfuerzo, están elaborando. Es fundamental ello, es necesario. Mantengamos ese tipo de actitudes ahora, mañana y en los próximos meses para poder seguir combatiendo de manera adecuada este virus. Yo veía el día de ayer en un medio de comunicación escrito sobre una encuesta que se había hecho a todos los peruanos. Y los peruanos decían, conscientes de la situación actual, decían todos los peruanos que iban a continuar con el respeto a las indicaciones que hacían. Casi 100% de la población dice que va a continuar con la higiene de lavado de manos. Casi 100% de la población dice que va a respetar la distancia social. Casi todos manifiestan que van a continuar con el uso de mascarillas. Lo único que les pedimos es que eso que manifiestan lo cumplan, que lo hagan efectivo en su accionar diario. Ya hemos generado una conciencia de la necesidad de respetar ese tipo de actitudes. Ahora cumplámosla así, de manera estricta, para poder combatir esta difícil y compleja enfermedad. Aclaro, la extensión del estado de emergencia es por 2 semanas. Concluye el domingo 10 de mayo. Creo que una confusión de cifras, hablé del 12. Son 2 semanas, concluía este domingo y son 2 semanas concluyendo el domingo 10 de mayo, que precisamente es el Día de la Madre. Y cuánto quisiéramos estar cerca a la madre ese día tan especial. Y tenemos que hacer también el sacrificio. ¿Cuántas fechas importantes estamos pasando en este estado de emergencia que nos obligan a estar lejos de nuestros seres queridos? Pero también por ellos lo hacemos. Por ellos tenemos que ser responsables y tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque estamos en la etapa más difícil de la enfermedad. Pero sin embargo, también, como ha calculado el propio ministro de Salud con su equipo de profesionales, no haber tomado estas medidas que iniciamos hace 39 días hubieran ocasionado una pérdida de vidas muchísimo mayor. Nosotros lamentamos estas 572 personas que han fallecido. Vemos países que tienen sistema de salud muy superior al nuestro, que cuentan por miles y pasan los 10.000 fallecidos en un periodo similar de la enfermedad que venimos sufriendo todos en conjunto. Las proyecciones dicen que no haber tomado este esfuerzo de todos desde un inicio, hace 39 días, podría estar generando que hoy día en el Perú
estuviéramos contando por decenas de miles los fallecidos a consecuencia del COVID-19. Entonces, el esfuerzo bien vale la pena, pero tenemos que ratificarlo para poder realmente decir que hemos superado. Para ello, tenemos que contar con algún tipo de acciones. Somos conscientes de que el daño que hace este virus no solamente es en la salud de las personas, también es un daño que hace en su conjunto a toda la sociedad, que limitado de poder salir a realizar las actividades que generen los ingresos correspondientes a las familias peruanas, tienen que ahora pasar por restricciones, por necesidades, que en algo queremos también atender. Por eso es que el día de hoy también hemos conversado aquí en Consejo de Ministros y hemos aprobado un concepto diferente para considerar a una mayor cantidad de hogares en un apoyo económico por efecto de este virus que afecta a todo el Perú. Yo quisiera que vean ustedes en pantalla un cuadro que resume el esfuerzo que estamos haciendo los países de la región, de Sudamérica, los que están haciendo esfuerzo económico para atender a su población. Nosotros, en función del análisis de la canasta básica de alimentos mínima que se requiere, una familia, un hogar, está calculada en 760 soles. Para poder comparar con otros países, la ponemos en una cantidad constante que es en dólares. 760 soles equivalen a 223 dólares. Ese es el apoyo económico que ya hemos venido dando a algunas familias, a algunos hogares, pero que somos conscientes que es insuficiente, que tenemos que llegar a los que realmente necesitan. En Argentina, por ejemplo, el apoyo económico está por el orden de los 151 dólares, en Brasil 113, en Chile 58, en Colombia 41 dólares. Es decir, de todos los países de la región, quien está haciendo el mayor esfuerzo para atender a la población que requiere ayuda de su gobierno en este momento difícil es el Perú. Pero ¿a cuántas familias debemos comprender para atender a los que requieren realmente? En el país tenemos alrededor de 32 millones de peruanos. Los 32 millones de peruanos, en función del censo de hogares, forman poco más de 9 millones de hogares. 32 millones de peruanos agrupados en 9 millones de hogares. Hemos hecho una evaluación de cuántos hogares a la fecha no tienen mayores problemas de carácter económico porque tienen un sueldo que se ha mantenido hasta la fecha, porque están trabajando seguro en estas actividades económicas, productivas, para el abastecimiento de alimentos. Estamos hablando, por ejemplo, de toda la cadena de agricultura, para que llegue a los mercados, para el expendio de alimentos en los centros comerciales y en los mercados propiamente dicho. Los que atienden todo el tema farmacéutico, todos los trabajadores que están ahorita en planilla y siguen trabajando, y ellos son los privilegiados en esta circunstancia en el sistema bancario, financiero. Cuando hemos hecho un análisis del total de hogares, del 100%, existe un 25% que ahorita tienen con tranquilidad la seguridad que tienen un sueldo a fin de mes.
A ellos no hay que apoyarlos porque tienen su sueldo. Pero el otro 75% de hogares ahora ven esta situación de requerimiento de un apoyo para que podamos nosotros prestarlo. Esto constituye 6.800.000 hogares que no están ahorita en planilla y que muchos tenían trabajo independiente, muchos tenían trabajo informal y que ahora ven resentido su ingreso al hogar en esta etapa de estado de emergencia. En consecuencia, el análisis ahora lo hemos planteado de diferente manera. No buscar a las familias más vulnerables que menos tienen para ahí focalizarlos. Nos quedábamos cortos y eso lo hemos evidenciado. Ahora tenemos que ver el total de familias y excluir a las que están con sueldo. Nos quedan 6.800.000 hogares. A ellos hemos dispuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne el bono de 760 soles. En algunos casos ya hemos comenzado, pero todavía de manera parcial. A través del MIDIS hemos dado solo 380 a 2.200.000 familias. Tenemos que completarlo, pero tenemos que hacerlo ya. A través del Ministerio de Trabajo hemos dado un bono de 380 soles, un bono económico, a 525.000 trabajadores independientes. Pero si vemos 2.200.000 y sumamos 500, tenemos 2.700.000, donde un apoyo parcial, 50%. A ellos hay que completarles el 100% y llegar a estos 6.800.000 hogares con los 760, para que todo hogar tenga este respaldo para esta etapa de transición que queremos llegar, para que gradualmente podamos iniciar las actividades económicas de todas las regiones del país. El monto total de este esfuerzo representa más de 5.000 millones de soles. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo porque es el momento de atender a las familias que ahora responsablemente tenemos en esta última etapa de respetar la cuarentena para lograr que por fin comience a bajar la cantidad de personas afectadas por el COVID-19. Entonces, una vez más, este esfuerzo es una muestra de lo que dijimos al inicio, que no vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzo para atender lo que demande el enfrentar esta terrible enfermedad, que juntos tenemos que hacerlo. Entonces, si ya nos hemos esforzado todo este tiempo, continuemos estas 2 semanas más, pero hagámoslo a conciencia, respetando estos criterios básicos. Al inicio se veía escepticismo, se decía que no, que era una exageración. Ahora cuando vemos los efectos en un porcentaje importante de la población, se dan cuenta que se tomaron las medidas adecuadas en el momento adecuado, porque el sistema de salud precario que tiene nuestro país, sin esas medidas, imagine cómo estaría. Y ahora seguimos viendo que cuando la demanda de pacientes para hospitales, para cuidados intensivos aumenta, tenemos que seguir aumentando. Y ese es el gran reto. Todos los días tenemos reunión con el ministro de Salud y su equipo para ver cómo se van haciendo los esfuerzos y las distribuciones internas para mejorar nuestra oferta de salud. Y así vamos a hacerlo. Adicionalmente, este esfuerzo en cuanto a este bono familiar de hogares de carácter universal, con la única exclusión de los hogares que tienen ingresos familiares por planilla, que están aseguradas, también tenemos que pensar ya en un proceso gradual a partir del mes de mayo
de reinicio de actividades. Pero es un reinicio calculado, es un reinicio medido, es un reinicio que cuide el evitar un rebote de afectados por este virus. A través de un documento, el día de mañana vamos a formalizar una comisión para que evalúe la propuesta que hemos preparado aquí en Consejo de Ministros con los representantes de cada sector. Ya hemos hecho un plan para salir gradualmente por etapas del estado de emergencia, pero de una manera muy calculada. Eso queremos contrastarlo con un representante de los gobiernos regionales, porque, como siempre lo hemos dicho, Lima no es el Perú. Lima son 24 regiones más que también tienen su percepción y su apreciación de los diversos problemas. Un representante de los empresarios, un representante de la academia de las universidades, un representante de los trabajadores, un representante también de los medios de comunicación, para dialogar, discutir y consensuar este proceso que como Ejecutivo estamos planteando para que a partir del lunes 4 de mayo se comience a hacer esta gradualidad de inicio muy controlado de las actividades. Hay actividades que, como hemos dicho, no la estamos planificando para este año, como por ejemplo el servicio educativo. El ministro haya hecho una propuesta muy interesante de educación en este año, de carácter remota, a distancia. Y para eso estamos también haciendo otro tipo de inversiones para garantizar el cierre de brechas y poder llegar a los estudiantes más alejados que tienen las menores condiciones de aprender en esta situación de educación a distancia. Entonces, lo que es educación, tenemos que ya hacer una programación, como lo ha hecho el propio Ministerio, para hasta fin de año. Entonces hay actividades. Hay otras actividades que ya deberían en la primera semana comenzar, la primera semana de mayo, comenzar a gradualmente a desarrollarse. Un pedido constante y permanente de muchos hogares, pero también que hemos visto en un análisis comparado de lo que ya se permite en otros países, por ejemplo, el expendio, la venta de alimentos procesados, de comida, pero por delivery. Entonces, eso es una de las actividades que podría realizarse, entre otras que el planteamiento lo va a hacer a través de esta comisión que sale mañana, la relación a través de la norma correspondiente. Porque, por ejemplo, esta enfermedad lo que nos obliga a no estar con gente aglomerada, con gente muy próxima. Los restaurantes precisamente tienen gente aglomerada. Entonces, un restaurante no puede funcionar de esa forma, con la presencia física, pero sí podría vender sus alimentos, sus productos, por delivery. Eso sí podría hacerlo, pero siempre y cuando garantice el cumplimiento de un protocolo que cuide al personal que trabaja en el restaurante y que cuide el traslado hasta el domicilio que lo requirió. Doy un ejemplo, pero hay varios más que son los que se van a desarrollar y que ya están planteados después de bastantes días de trabajo de los equipos de cada sector para que ello pueda trabajarse y poder aprobarse, y a través de un protocolo en la cual obviamente está el Ministerio de Salud integrando este equipo, pueda asegurar el retorno gradual de actividades a partir de la primera semana de mayo. Decirle adicionalmente que
Para un tema adicional y complementario, vamos a pedir facultades legislativas en materia tributaria y financiera al Congreso de la República. Nosotros, al inicio de esta enfermedad, como ustedes saben, pedimos al nuevo Congreso facultades legislativas y nos las fue otorgada. Pero el alcance de estas enfermedades, de esta enfermedad por lo grave que es, requiere que complementemos este pedido de facultades con algún tema específico en tema tributario. Porque lo que se pretende en este momento difícil es que haya una real solidaridad de todos los peruanos. Y hay peruanos que pueden apoyar al resto de sus connacionales, al resto de sus compatriotas. Pero para eso se requiere una norma de carácter de ley cuya facultad no la tenemos. Vamos a pedirlo para que de esta forma, y esperamos y no dudamos, que en el corto tiempo podamos generar una norma que también va a ayudar en el enfoque que estamos dando. Así que estamos en un proceso, en parte de la situación, del proceso de la enfermedad, difícil. Pero es ahí donde pedimos, una vez más, la unidad de todos los peruanos. Al inicio de la enfermedad, al inicio de esta pandemia, pedimos el apoyo. Y recibimos mucho apoyo de todos los actores políticos, de todos los actores sociales, de todos los gremios. Muy bien, pero ese apoyo se requiere en los momentos más difíciles. Es fácil estar de acuerdo cuando la enfermedad, la pandemia, está recién empezando y no requiere todo el esfuerzo de los peruanos. Es ahora donde tenemos que ver quiénes quieren apoyar realmente para salir de esta difícil situación y quiénes solamente tienen una expectativa de mirar las cosas desde fuera y no comprometerse con la lucha que nos convoca a todos. Hemos agradecido y lo hemos dicho. Aquí hay personas que están en primera línea. El personal de salud, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, primera línea. Nuestros agradecimientos a ellos. Primera línea, los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, en primera línea. Y esto es muy bien, pero es la primera línea. Solo con ellos no es suficiente. Si vamos a pensar que esta guerra la ganamos solamente con la primera línea de combate, no va a ser posible. Tiene que ser todos los peruanos. Todos tenemos que comprometernos. Y el compromiso se hace realmente evidente cuando se requiere. Dijimos que esta era una maratón, no era una carrera de 100 metros planos. Tiene que haber resistencia. Y ahora estamos en la etapa donde requerimos la resistencia de todos los peruanos. El apoyo, la solidaridad. En ese momento nos encontramos. Y es ahí donde nuevamente tiene que salir nuestra fibra más honda, más profunda, de amor a la patria, de amor a la familia, de amor a la sociedad, para preservar el país que todos queremos. Esto va a pasar. Y cuando pase, vamos a tener las mejores condiciones de nuevamente trabajar por nuestro futuro. Pero es el momento ahora, el momento difícil, donde requerimos la responsabilidad y el compromiso de todos los peruanos. Estoy seguro que vamos a contar con todo su apoyo, como siempre ha sido la característica de los peruanos en los momentos más difíciles. Yo agradezco siempre a los medios de comunicación que tienen a bien hacernos preguntas, interrogantes, que quedamos a su disposición. Gracias, señor presidente. Iniciamos entonces la ronda de preguntas virtuales. La primera pregunta es del portal La Mula. La pregunta dice: peruanas y peruanos están en las calles de Lima y otras ciudades tratando de retornar a sus lugares de origen. Están agrupados en diversos espacios públicos y son proclives a contagiarse. ¿Qué medidas adicionales va a tomar el Gobierno nacional ante su demanda? Por otro lado, en cuanto al distanciamiento social,
¿están considerando alguna norma que incentive el uso de bicicletas como alternativa al transporte público y de cara a la sostenibilidad que requiere el país? Bien, efectivamente, conforme va evolucionando la enfermedad, también socialmente se generan nuevas necesidades. Y una de las demandas que se ha dado la última semana es precisamente la situación que ha planteado el periodista. Por favor, Premier, a ver si puede responder los esfuerzos que hacemos al respecto. Gracias, presidente. Una regla elemental para contrarrestar el crecimiento del contagio de este virus es la inmovilización. Por eso las diversas medidas que hemos dado, y especialmente las pruebas relacionadas a la inmovilización social obligatoria, está destinada en esa perspectiva. El virus se mueve con las personas y por eso también tenemos que reconocer en estos momentos lo que es la labor tesonera de gobernadores, de alcaldes, que indistintamente en todo el país han coayudado a fortalecer esta labor de la llamada inmovilización social. Nosotros somos exigentes con la prueba rápida y se nos propone como una garantía de evitar el contagio, pero acá también tenemos que detenernos un momento. La prueba rápida nos da una respuesta inmediata. Puede hacer que la persona que supere una prueba rápida más adelante pueda prosperar el contagio. Y más aún, aquellas que a través de la prueba rápida salgan negativas, más adelante en su organismo puede cultivarse el virus. A efecto de ello, insistimos, y ahí tenemos que ayudarnos, tanto autoridades como ciudadanía, a evitar la movilización. Es nuestro deber como gobierno velar por el bienestar de todos los peruanos y en estas circunstancias por la salud de los peruanos. Pero también entendemos la legitimidad que tienen distintos ciudadanos de exigir la vuelta a sus regiones. Y atendiendo a ello es que hemos dado dispositivos. Y estos dispositivos enmarcan 3 consideraciones que no deben soslayarse de ninguna manera. La primera, que debemos facilitar, atender como prioridad a las personas de alta vulnerabilidad. La segunda, que tiene que hacerse necesariamente en coordinación con los gobiernos regionales, porque hay que hacer seguimiento a las personas que finalmente pudieran retornar a sus regiones. Y la tercera es que este tránsito a las regiones tiene que ser planificado y ordenado, porque las personas que lleguen a sus regiones tienen que estar sometidas a una regulación de cuarentena. Y obviamente esto no puede escapar de la capacidad de control que tienen que asumir los gobernadores regionales. Por eso sugerimos que esto sea de manera ponderada. Y hago extensivo mi observación porque los gobiernos regionales, en la mejor intención de poderse ordenar, a través de las redes sociales, difundieron un padrón para que pudieran indistintamente inscribirse. Y de todas las regiones a la fecha, se han inscrito 167.856 personas. Es decir, potencialmente tenemos 167.000 personas que pudieran volver a sus respectivas regiones. El día de hoy, atendiendo a la habilitación normativa que dimos en su oportunidad, a la fecha relacionado a 10 regiones, y han retornado vía terrestre o vía aérea 3.579 personas. El día de hoy, con precisión, son 1.621 personas que van a retornar por vía terrestre y vía aérea y corresponden a 7 regiones. Estamos en un permanente seguimiento en el llamado Comité de Crisis, que es parte de la Comisión Multisectorial que en su momento el señor presidente instituyó, y se ha determinado que no puede retornar persona si es que previamente no sea sometida a la prueba rápida. Lo segundo, que esto tiene que ser ordenado, y tenemos una media de 800 pruebas rápidas, no se puede hacer más. Y son 800 pruebas rápidas por día, son 800 personas las que pudieran retornar a sus regiones de manera planificada. Lo segundo, insisto una vez más, una vez retornados a sus lugares, necesariamente tienen que hacer una cuarentena o seguimiento a una cuarentena que ya es responsabilidad de los gobernadores regionales. Asimismo, también un argumento bastante sostenido es que muchos quieren retornar por sus condiciones socioeconómicas bastante delicadas en estos momentos. A efecto de ello, el señor presidente acaba de anunciar del bono familiar universal, que es un dispendio económico importante que tiene que ayudarnos a que las personas no acudan a una corriente masiva de desplazamientos al interior del país. La respuesta que estamos dando
a contrarrestar el contagio es una respuesta de Estado. Y en esa respuesta de Estado todos tenemos que sentirnos involucrados. Estado no solamente es el Gobierno nacional, son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pero Estado también son los ciudadanos y tienen que ayudarnos a que este enorme esfuerzo de inmovilización que se han hecho en estas últimas prolongadas semanas se mantenga. Se ha dispuesto una inmovilización por 2 semanas más hasta el domingo 10 de mayo. Y obviamente sería poco productivo si es que no nos alineamos a las disposiciones que está librando el Gobierno. Y la premisa básica, reitero una vez más, es evitar todo tipo de movilización social. Pero también me permito hacer una invocación a la ciudadanía. Las autoridades indudablemente tenemos una responsabilidad, pero los ciudadanos también. Tenemos que organizarnos. Voy a hacer uso de un mensaje muy usual en estas últimas semanas. Esto es una guerra y la guerra la ganamos todos. Por consiguiente, todos tenemos que sentirnos involucrados, las autoridades y también los ciudadanos, a través de juntas vecinales, comités barriales, ayudarnos. Hoy más que nunca tiene que resurgir el lado más sensible de todo buen peruano, que es su solidaridad, que es ese espíritu humanista de poder ayudar al prójimo. No hay comida, hay desatención en salud, no hay abrigo, todos tenemos que ayudarnos. Estamos haciendo grandes esfuerzos, disponiendo de todos los recursos que se tengan para poder a consideración de todos los peruanos, pero somos conscientes que es insuficiente. Será suficiente en la medida en que todos los peruanos nos sintamos de una u otra manera comprometidos. Y a efecto de ello, presidente, mi reflexión final es que hagamos un esfuerzo adicional. Esto no ha concluido, seguramente vienen semanas bastante complicadas, pero estaremos fortalecidos si respondemos a este contagio de manera unida y consensuada como buenos peruanos. Gracias, Premier. La pregunta también consideraba un aspecto referido a la movilidad alternativa. Por favor, el ministro de Transportes y Comunicaciones si puede responder. Gracias, presidente. Efectivamente, a través de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, asimismo como la Dirección de Promovilidad, que tiene la competencia a nivel nacional, han preparado una estrategia de movilidad urbana que permita los cambios de los patrones de movilidad de las personas. Y en tal sentido, en esta oportunidad permite también fomentar el uso de las bicicletas y sobre todo las bicicletas populares, a efecto de permitir que los sectores de menores ingresos de la ciudad puedan acceder a estas bicicletas populares y se puedan movilizar hacia su centro de trabajo, hacia los hospitales, hacia las escuelas. Entendemos que tenemos que ofrecer como Estado alternativas de desplazamiento a las personas y que permita, en cierta manera, poder no ir utilizando los sistemas de transportes masivos, dado de que vamos a continuar con estas medidas de distanciamiento social, cumpliendo los protocolos de salud. Y en tal sentido vamos a implementar a través de la Autoridad de Transporte Urbano, a través también de Promovilidad, en estos planes, en esta estrategia de cambio de movilidad urbana para las personas, carriles exclusivos en la ciudad, que permitan el uso de las bicicletas. Y en tal sentido están trabajando en constituir ejes de desplazamiento que permitan conectar a través de las bicicletas en distancias cortas de menos de 7 kilómetros y permitan movilizar a las personas y conectar los hospitales, las escuelas, los colegios, los centros de abastos, de una manera de un cambio de aptitud, ¿no? Un cambio del concepto de movilidad urbana en la ciudad y también en las regiones, que serán replicados posteriormente a través de este organismo del Ministerio de Transporte, que es de Promovilidad, y de así ir obviamente generando un cambio de cómo la ciudad se va a movilizar en las ciudades intermedias, en la capital, usando estos sistemas de las bicicletas, usando estos carriles exclusivos y cumplir de esta manera las indicaciones del Ministerio de Salud, ¿no? Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Latina. Esta mañana hemos sido testigos de cómo policías y sus familiares hacen una larga cola en el Hospital Augusto B. Leguía, clamando que les hagan prueba para COVID-19. Muchos de ellos ya están con los síntomas y están a la intemperie en la calle. ¿Qué se va a hacer con ellos y con los efectivos de provincias que también están padeciendo la falta de atención médica? ¿No sería mejor habilitar otra torre de la villa solo para atender a policías y militares?
También hemos visto que las morgues o mortuorios de los hospitales de provincias e incluso los de Lima ya han colapsado. ¿Cómo revertir esta situación? Bien, por favor, el ministro del Interior, para que responda a esta pregunta. Muchas gracias, presidente. Yo quiero informar al país de que la Policía Nacional la constituyen 130.000 efectivos. De los 130.000, 80.000 están dedicadas a labor operativa, a controlar las calles con la Fuerza Armada. De estas personas se han contagiado alrededor de 1.300, que constituye el 1.6. Pero al mismo tiempo, como Estado, estamos respondiendo porque hasta el momento han sido testeados con la prueba molecular o la prueba rápida 24.000 efectivos. Desafortunadamente, el día de ayer se acabaron las pruebas, pero hoy hemos recibido una transferencia de 20.000 pruebas rápidas y se va a reiniciar este servicio a los policías en horas de la tarde y mañana se van a continuar con todas las comisarías y unidades de Lima y a nivel nacional también. Estamos haciendo con gobierno todos los esfuerzos necesarios y por eso el sector interior está adquiriendo 80.000 pruebas moleculares y 120.000 pruebas rápidas que van a llegar la próxima semana, porque entendemos de que este virus ha llegado acá para quedarse por largos meses y la policía como la Fuerza Armada constituyen la primera línea de acción en esta guerra que estamos librando. Y por eso los policías, todos los policías, van a ser testeados, sin excepción, porque esta situación va a ser recurrente y la exposición que hacen los policías al hacer la contención social los expone a pesar que están protegidos. Hemos adquirido 50 millones de soles en guantes, mascarillas, desinfectantes, gel, equipos biomédicos, equipos de protección especial, pero no es suficiente. Nosotros tenemos el compromiso de seguir protegiendo a nuestra primera línea de acción. Estamos tensionando todas nuestras fuerzas, haciendo convenios con clínicas privadas, implementando más habitaciones para contagiados en otros lugares del país. Pero yo quiero lanzar un mensaje a los policías nacionales. Hemos librado guerras similares en el pasado. Es hora de demostrar de qué madera están hechos los policías de corazón. Yo sé que son momentos complicados, pero tengan la tranquilidad que este gobierno no los abandona. No hagan caso a voces apocalípticas, a voces pesimistas. Vamos a salir de este problema. Van a estar protegidos, están siendo protegidos. Y con esto quiero una vez más renovar el compromiso que tenemos. No va a haber policías que estén abandonados por este gobierno, a pesar de todas las complicaciones que se presenten en el momento. Vamos a salir de esto, confíen. Mañana empieza nuevamente el testeo de pruebas rápidas en Lima y a nivel nacional. Muy bien, ministro, y efectivamente la ratificación del gobierno de apoyo a policías, a miembros de las Fuerzas Armadas, a la primera línea de todo el personal de salud. Lo reconocemos. Es tal la complejidad de esta enfermedad que puede ser que en algún momento rebase la capacidad de respuesta. Y vemos las imágenes. Y también nos indignan como a cualquier ciudadano. Inmediatamente llamamos a ver qué pasó, qué hay que corregir, qué hay que modificar. Pero la voluntad es el respaldo permanente. La posición del gobierno es atender no solamente las necesidades de la población, sino principalmente de los que atienden a la población. Y entonces
Claro, hay una también propuesta en la consulta. Y la Villa Panamericana, claro, estamos actualmente habilitando 2 torres más. Ya hay policías incluso que han ido para que cuando son dados positivos, así no tengan un síntoma complicado de su enfermedad, puedan estar bajo protección de personal de salud. Estamos en plena habilitación de 2 torres más, que en los próximos días estará habilitado, y obviamente es para la población en general, pero también a la población de primera línea, como son estos casos, los policías que están ahí poniendo la cara en esta guerra tan compleja que estamos enfrentando, no solamente los peruanos, sino la humanidad en su conjunto. La siguiente pregunta es del diario El Comercio. Sobre las camas UCI, médicos incentivistas señalan que ya no hay camas para atender a más casos COVID en Lima Metropolitana. Por ejemplo, esta semana murió un señor que esperó 2 semanas por una de estas en un hospital de Villa El Salvador. ¿Nos pueden señalar si efectivamente ya no hay camas UCI para COVID en Lima Metropolitana? En todo caso, ¿dónde se implementarán las que se ofrecieron? 13.000 peruanos continúan varados en el extranjero y a varios les han dicho que se han suspendido los vuelos de repatriación. ¿Es así? Y de no serlo, ¿cuándo podremos conocer el cronograma de repatriación que anunciaron a fines de marzo? Bien, son 2 preguntas. La primera para el ministro de Salud y la segunda para el ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Como se ha informado, el Ministerio de Salud, conjuntamente con los otros servicios de salud del país, de salud de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y con la participación del sector privado, ha construido por primera vez una plataforma única de información acerca de las capacidades instaladas con las cuales contamos. Es por esta plataforma que actualmente incluye 212 hospitales públicos y clínicas privadas, que podemos tener la cifra completa, que se actualiza casi todos los días, de cuántas unidades de cuidados intensivos o camas de unidad de cuidados intensivos y camas de hospitalización tenemos disponibles en el país. El día de hoy tenemos 656 camas de unidad de cuidados intensivos, de las cuales 467 se encuentran ocupadas, 189 se encuentran disponibles. Esto es una cifra promedio. En algunos lugares, por supuesto, la capacidad instalada está llegando a su límite, mientras otros lugares donde la epidemia todavía se encuentra en sus fases iniciales, hay muchas más camas de cuidados intensivos disponibles. La posibilidad de usar una cama u otra durante el día o durante la noche depende de la interacción entre los distintos prestadores que regularmente no trabajaban juntos y hoy día nos estamos, entendiendo cada vez mejor. Cada uno tiene sus protocolos, sus fichas, sus formas de pago. Incluso en la última semana hemos aprobado un decreto de urgencia a través del cual se habilita el intercambio prestacional, la posibilidad de que toda persona, independientemente de quién sea su asegurador, el SIS, el Salud o un seguro privado, pueda atenderse en otro servicio, ya sea privado de salud o del Ministerio, la cual era una de las principales barreras para poder utilizar el sistema en todo su potencial. Quisiera aprovechar adicionalmente este momento para anunciar que vía una iniciativa también público-privada, estamos tratando de cubrir la demanda de atención de consulta externa, que está en este momento limitada porque el primer nivel de atención, tanto público como privado, sufre limitaciones por la movilidad o por la limitación de personal. Desde el 13 de abril, la plataforma 113 del Ministerio de Salud ha realizado 4.500 atenciones vía la teleconsulta, y eso está disponible a través del número 113. A su vez, el día de ayer, debido a la gran demanda que estamos teniendo en todo el país,
hemos declarado la alerta roja en todos los establecimientos de salud para poder movilizar a los recursos humanos, que es el principal recurso para poder ofertar el servicio. Anoche hemos tenido una muy fructífera reunión con el Colegio Médico del Perú, al cual le hemos informado en detalle, y ellos a su vez informarán a la sociedad, a las sociedades científicas, a la sociedad de los médicos y a la sociedad de los profesionales, cómo es que se construye la base de datos de tanto de las camas disponibles para hospitalización, para unidades de cuidados intensivos, la telemedicina y el relanzamiento de la actividad del primer nivel de atención, señor presidente. Gracias. Por favor, canciller. Sí, señor presidente. Desde el día 17 de marzo, en que se cerraron las fronteras y se suspendieron los vuelos comerciales, se han repatriado al Perú 12.000 compatriotas. Esto ha sido producto de un gran esfuerzo del gobierno de diversas instituciones y fundamentalmente aprovechando vuelos de Estado de países amigos que vinieron a repatriar a sus nacionales que estaban en nuestro país. En estos días ya prácticamente no existen estos vuelos de Estado porque ya se han repatriado la inmensa mayoría de turistas que estaban en el Perú, cerca de 30.000, con un gran esfuerzo también que ha involucrado diversas instituciones del país. Así que en esta nueva situación somos conscientes de que todavía hay compatriotas por repatriar y que en muchos casos están pasando situación difícil y a través de nuestros consulados y embajadas los estamos apoyando. En este contexto tenemos que ser mucho más creativos, tenemos que encontrar fórmulas donde pueda haber algún tipo de cofinanciamiento, trabajar con otros países que también tienen varados. Este es el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, donde hay compatriotas hace mucho tiempo que están esperando para retornar a nuestro país. Estamos trabajando con la Embajada Argentina, también posiblemente con un grupo de compatriotas mineros que están en Zambia. O sea, tenemos que trabajar estas fórmulas creativas. Estamos en una etapa mucho más difícil, por esto que he señalado, pero no hemos bajado la guardia. Seguimos trabajando, señor presidente. Muy bien, gracias. Por favor, la siguiente. La siguiente pregunta es de RPP. Diversos medios de prensa hemos evidenciado que estas preguntas, sorteadas al menos una hora antes de sus conferencias, no pueden abordar los temas sobre los que usted expone. Comprendemos que el Gobierno hace todos los esfuerzos para transparentar su información, pero en la misma línea de claridad quisiéramos saber si han evaluado que las preguntas de la prensa puedan hacerse en vivo y no antes de cada conferencia. Bien. Si ustedes pueden siempre analizar y comparar la forma de relacionarse de presidentes de otros países en momentos tan difíciles como el que también ellos están sufriendo con la pandemia del COVID-19, podrán ver que no hay un presidente que con sus ministros haya estado tantas veces dando la cara, explicando la situación y adicionalmente recibiendo las preguntas de los medios de comunicación. Más o menos, haciendo un cálculo aproximado, hemos tenido más o menos 35 conferencias de este tipo desde que iniciamos hace 39 días el estado de emergencia. Y en esos 35 oportunidades hemos respondido más de 200 interrogantes de los medios de comunicación. Miren el esfuerzo que nos corresponde hacer para comunicar sobre todos los acontecimientos que se van sucediendo sobre el coronavirus. Y hemos dicho de que esta situación es excepcional, en consecuencia también obliga a tomar medidas excepcionales. Ustedes, los medios de comunicación, saben que no solamente aquí en Lima, sino en los innumerables viajes que he hecho al interior del país, siempre he estado frente a frente, cara a cara con los periodistas, en una relación franca, sincera, directa con todos los periodistas. Pero esto nos obliga precisamente a tomar medidas excepcionales mientras que dure esta enfermedad. Pero no queremos romper el vínculo con los medios de comunicación y por eso les pedimos, y es un sorteo totalmente transparente de los medios de comunicación que están inscritos en el portal de Palacio de Gobierno. Y entonces pueden participar, han visto, de manera plural y preguntar y respondemos o hacemos el esfuerzo de responder todas las preguntas que hacen.
Y dicen, pero no podemos preguntar exactamente lo que hoy día se dijo. Pregunten mañana. O sea, si hacemos muy frecuentes este tipo de conferencias de prensa. Entonces, lo que quedó pendiente porque fue un anuncio el día de hoy, lo pueden preguntar el día siguiente. O si no, este tipo de presentación es complementada con entrevistas que tienen los ministros permanentemente en los diversos medios de comunicación. Y ellos llevan la voz de gobierno. O sea, el presidente y los ministros llevan la voz del gobierno, son voceros oficiales de gobierno. Cualquier tema, yo estoy seguro que tienen toda la amplitud y la voluntad de responder cualquier inquietud de la prensa. Así que este gobierno respeta la libertad de prensa, respeta a todos los medios de comunicación, incluso a los que critican y a los que son severos con el gobierno, igual lo respetamos y atendemos sus preguntas y con gusto lo respondemos cada una de ustedes cuando son canalizadas a través de este mecanismo. Gracias, señor presidente. Para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. Presidente Vizcarra, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dijo el martes que las economías de América Latina caerán este año un 5.3% golpeado por el coronavirus, incluido Perú con un retroceso de 4%. ¿Coincide con esta proyección para el caso peruano? En todo caso, ¿cuándo comenzaría a recuperarse el país o cómo ve la economía peruana en el 2021? Debido a la crisis por la pandemia, el gobierno considera, como han sugerido algunos políticos peruanos, implementar un impuesto solidario a los más ricos del país, donde según la revista Forbes, 6 grupos económicos acumulan casi 12.000 millones de dólares. Esto es poco menos de la mitad de todo el dinero del estímulo económico que está ejecutando Perú para combatir los efectos del coronavirus. Muchas gracias por la interrogante. Están directamente dirigidas a la ministra de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Todas las instituciones que han proyectado cifras de crecimiento reconocen que hay mucha incertidumbre. Lo que podría hacer que difieran estas proyecciones tiene que ver con el impacto del paquete fiscal que hemos diseñado, que como hemos dicho varias veces es un paquete muy audaz. De hecho, ya se ha difundido en varios medios de comunicación que la primera subasta que ha realizado el Banco Central para reactivar Perú ha sido muy exitosa, con las tasas de interés real de los préstamos serán cercanas a cero. Nosotros, como lo ha anunciado el presidente, estamos ya trabajando en un programa de reapertura gradual de la economía. Nos tenemos que acostumbrar a una nueva normalidad, donde va a ser importante que la economía vaya reanudándose de manera controlada, siguiendo una serie de protocolos y estándares sanitarios. Nosotros esperamos que la recuperación económica se inicie a partir del tercer y cuarto trimestre del año. Nosotros como gobierno nos hemos propuesto retornar al crecimiento potencial y vamos a dar todo nuestro esfuerzo en ese objetivo. Respecto a la pregunta tributaria, la historia de los impuestos demuestra que los impuestos son una medida idónea y eficaz en tiempos de crisis. En el marco de las facultades que ha anunciado el presidente, estamos evaluando medidas, pero como gobierno somos muy responsables con todo lo que plantearemos, siguiendo estándares internacionales, siguiendo además los parámetros de razonabilidad constitucional de los impuestos, todas las medidas inspiradas en el principio de solidaridad al que se refirió el presidente Vizcarra. Muchas gracias. Sí, para eso estamos ya trabajando el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República e inmediatamente ya simultáneamente vamos a estar preparando el decreto legislativo porque no hay tiempo que perder. Tenemos que actuar en todos los aspectos de manera simultánea y este es un aspecto que no debemos dejarlo de lado. Es sumamente importante demostrar la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen. Lo estamos haciendo como gobierno, lo estamos haciendo un gran esfuerzo. Más de 5.000 millones aquí en este bono familiar universal. Sabemos que lo más difícil de este bono es la operatividad del mismo, porque está la decisión tomada, está el presupuesto asignado, están las familias, hogares determinados. El problema es cómo físicamente le hacemos la transferencia, cuando más de la mitad de estos hogares no tiene
ninguna cuenta, ninguna tarjeta bancaria. O sea, no tiene relación con ninguna entidad bancaria. Sería fácil agarrar y tener un listado de cuentas y simplemente una transferencia directamente a cada una de estas cuentas. No, aquí tiene que ser una transferencia mucho más manual, donde tiene que ir a recoger en muchos de los casos. Entonces, la decisión está tomada. Hay la voluntad y porque tenemos conciencia que si no apoyamos a las familias que realmente requieren en este momento difícil, estamos dejando en alto nivel de vulnerabilidad. Entonces tenemos que apoyarla. Y vamos a ver todo el esfuerzo para ver el mecanismo más ágil para que en el transcurso de las próximas semanas podamos llegar. El esfuerzo que ya lo empezamos con algún tipo de bono, que es de más de 5.000 millones, solamente hemos avanzado 1.000. Y eso tenemos que ser pues autocríticos. Es decir, debemos ser más rápidos. La gente, cuando tiene hambre, el hambre no espera. Y hay veces, tu propio hambre te lo puedes aguantar, pero no el de tu hijo. Y entonces ahí tenemos ahí el dinero, tenemos el presupuesto, tenemos que llegar más rápido a las familias. La burocracia, los enormes problemas al interior de la propia administración pública a veces demora más de lo que debiera. Ya está definido, ya está aprobado, ahora hay que operativizar. Y entonces, reconociendo que los procedimientos son lentos y que tenemos que mejorarlos y corregir, como hay que corregir muchas cosas más. Día a día vemos errores en nuestro accionar, porque claro, cuando las cosas están tranquilas, cuando están dentro de la normalidad, cometes errores, pero casi hay veces hasta pasan desapercibidos. Pero cuando llegas a situaciones extremas como la que estamos llegando aquí y en todas partes del mundo, es ahí donde se evidencian más tus debilidades. Pero esa debilidad o te hace correr o escapar o te hace parar fuerte y enfrentarla. Eso tenemos que hacer los peruanos. Vemos día a día las debilidades que salen a la luz de un sistema administrativo desfasado que necesita modernizarse y que necesita ser mucho más práctico. En el camino, en el proceso lo estamos corrigiendo, pero atendiendo las necesidades. Entonces, entre más problemas tengamos, tenemos que ser más creativos para encontrar solución a los problemas. Pero adicionalmente, además de creativos, tenemos que poner más fuerza para enfrentar a los problemas que se ponen más difíciles. Vamos a llegar con este bono. Es difícil la operatividad. Hemos aprendido en estos bonos que se han demorado y hemos ido entregando. Pero cada vez que nos demoremos un día o una semana en la entrega de ese efectivo, de ese bono económico, pensemos que hay familias que están esperando para satisfacer sus necesidades básicas elementales. Ahí tenemos que redoblar esfuerzos para trabajarlo. Otro tema que se ve, que estar 40 días en casa, en viviendas que últimamente son cada vez más estrechas, más pequeñas, genera un problema emocional no solo a los adultos, sino también a los jóvenes, a la niñez que está en la casa. Con justa razón el ministro de Educación ha pedido que, si bien las clases, la educación va a ser a distancia para evitar de que se junten los niños en 30, 40 en un aula, también hay que buscar una forma para permitir que los niños salgan una vez al día a dar una vuelta si hay un parque cerca o por lo menos dar una vuelta a la manzana de su lugar donde viven. Eso se está conversando con el ministro de Salud para que, sin poner el riesgo del contagio del niño y que luego lleve el contagio a la casa, tomando los cuidados correspondientes, hay que buscar un mecanismo, un procedimiento que lo está trabajando el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, para ponerlo ya en práctica y a partir ya de la próxima semana, o si puede antes, lograr un mecanismo para que salga, que tome aire, que vea el ambiente, que es muy importante para la salud emocional también de todos los que están en casa. Hay mucho por hacer y todo eso uno lo va conociendo de las propias necesidades que se van presentando. Este tipo de necesidades no lo teníamos la primera semana o segunda semana, pero ya pues 40 días tenemos que dar planteamientos para esos casos, como para muchos casos más. Así que estamos aquí, al frente,
de esta situación tan compleja, sabiendo lo difícil que es enfrentar una enfermedad nueva en el mundo, que hace pocos meses no se tenía conocimiento de ello, que la ciencia hasta ahorita la sigue estudiando, sigue viendo qué hacer al respecto. Mientras que eso ocurre, nosotros tenemos que estar al frente, mejorando la capacidad de respuesta, corrigiendo las deficiencias, asumiendo errores en el proceso, pero siempre con la convicción de que vamos a salir adelante, que esta guerra, como muchas otras en el pasado, la vamos a ganar. Los peruanos vamos a salir adelante. Son momentos difíciles, sí, son momentos duros, sí, muy duros, pero tenemos que ser más fuertes que el problema para poder salir adelante. Lo vamos a hacer con la ayuda y con la unión de todos los peruanos. Muchas gracias. Señoras y señores, la conferencia de prensa ha concluido. Se agradece a los medios nacionales y extranjeros por las preguntas remitidas el día de hoy. A 9 millones Buenas tardes. de hogares vulnerables en el país. Adelante con más detalles, colega.